Bueno, antes de nada agradecerte que hayas venido a mi canal y nada, espero que salga una buena charla. Sí, seguro que sí que sale. Encantado de poder estar también. Antes de nada, Xavi, me gustaría que te presentaras tú para que muestre un poco de interés en el fútbol catalán. Ya sabemos quién eres, ¿vale? Pero bueno, para que a lo mejor haya vivido en una cueva o no tenga un poco de idea, me gustaría sobre todo de dónde vienes, ¿vale? ¿Qué equipos has llevado? ¿Dónde has jugado también como jugador? Y bueno, que te presentaras un poquito para aquellos que no te conocen, que son pocos. Bueno, al final yo nací en Gerona, pero al final solo nací en Gerona y me crié en Manlleu. Allí es donde empecé a jugar de verdad a fútbol y tuve la suerte que con 17 años debuté en Segunda B con el Manlleu. De ahí tuve la suerte de que vino el primero el Madrid, el Valencia, el Español y el último el Barça a intentar ficharme y decidí yo por el Barça. Al final yo soy culé y de siempre lo he sido y lo sigo siendo. Y después a partir de aquí pues tuve la suerte de jugar primero en tercera división con el Barça, después ya fui subiendo, jugué en segunda A durante unos cuantos años también, e incluso debuté con el primer equipo, pero solo en Copa Cataluña y en partidos amistosos, los típicos estos de pretemporada. Después a partir de aquí, cuando ya no ves que no tu sitio no está en el Barça porque no has dado el salto y porque ya ves que no es tu futuro, pues bueno, empiezas a dar vueltas por Cataluña, por España, por diferentes equipos para intentar hacerte un nombre. También jugué en Suiza, en Primera División, y aquí en España, pues bueno, jugué en el Sabadell, en Logroñés, en el Castellón, Cartagena, en el Nastic. Me dejo equipos seguro, pero he jugado No, no creo que son pocos, no en son pocos. 12. No, creo que jugué, un día lo contaron, 12 o 13 equipos distintos. Al final he tenido la suerte de que me he dedicado a jugar a fútbol, no he hecho nada más. Y cuando terminé de jugar, en mi última etapa, después de Badalona, me fui al Tarrasa en tercera división a jugar y ya por un tema de edad, de que ya buscaba otras cosas también, empezaba con el curso de entrenador, me fui al Horta, primera catalana, a terminar allí con amigos, a jugar, a divertirme y a no ser tan competitivo. Ahí tuve la suerte de que me dieron también para empezar a entrenar el cadete de División de Honor, después estuve en el juvenil preferente y después tuve la gran suerte de que el presidente apostó por mí en una situación complicada en el primer equipo. Faltaban 2 jornadas para terminar la liga en primera catalana, estaban en una situación muy complicada, había que ganar como mínimo uno de los 2 partidos. Tuvimos la suerte de que se ganaron los dos, se salvó el equipo de bajar a segunda catalana y a partir de aquí, bueno, ya empecé la temporada siguiente con el equipo. En primera catalana, el primer año quedamos terceros. En la última jornada lo teníamos todo para clasificarnos para al menos a disputar el playoff y la cagamos porque empatamos en casa contra el Mataró y ni ellos se salvaron ni nosotros nos metimos en playoff. Y al año siguiente sí que ascendimos a tercera división y a partir de aquí me fui al Hospitalet, 1 año y medio, bueno, casi 2 años, 2 temporadas, y ahora también 2 temporadas en el Tarrasa. Al final, esa es mi currículum como jugador, como entrenador. Sí que es cierto que también haciendo prácticas estuve en el Bellavista de Granollers, de juveniles, cadetes y juveniles, y también en el Hostalric, en cadetes. O sea que al final llevo ya bastantes años entrenando y espero continuar muchos años más. Muy bien. Dos cosas que has comentado. Primero, el tema de te diste cuenta que en el Barça como que no dabas el paso. Y es cuando Sí, tú decís. Dime, dime. al final no es que te des cuenta, al final tú ves que van pasando generaciones. Yo estaba en la generación de que estaba los John Vaquero, los Gerard López. Al final era un Barça B el año de Juan de Ramos de que costaba mucho de que subieran jugadores al primer equipo y después casi todos se fueron, yo me quedé, vino la generación de los Xavi, Puyol, Gabri, Luis García, el año con Juan de bajamos a segunda B y con ese otro grupo subimos a segunda A y al final apostaron por jugadores más jóvenes que tenían muchísima calidad y al final ves que llega un momento que no es tu sitio. Yo tuve la suerte el año de Robson
de entrenar bastante con el primer equipo, era una cosa que al final increíble, poder entrenar con los Ronaldo, Stoichkov, Guardiola y todos estos. Tuve la suerte de jugar la Copa Cataluña, una final de Copa Cataluña contra el Europa, que la perdimos, pero que al menos yo me fui con el gol del honor, el 3-1, y bueno, al final te quedas con eso, de que creo que tenía que haber hecho un poquito más yo también, visto con los años, de que si hubiese estado más competitivo, haber hecho mejor las cosas, pues a lo mejor hubiese tenido un poquito más de suerte, pero eso nunca se sabe. Como has comentado, yo creo que si has estado en esas categorías y demás es porque competitivo eres un rato, ¿no? Sí, en teoría sí, pero al final el... es como todo. Al final creo que podía haber hecho más, pero lo ves a los años. Yo creo que si hubiese hecho más, pues a lo mejor hubiese tenido la suerte de. Yo no me puedo quejar nada. Al final he estado claro. un año en primera división en Suiza, he estado 7 temporadas en segunda A, he estado, no sé, 10 o 12 en segunda B. Al final yo he vivido de esto, no he hecho nada más. No me quejo, pero sí que es cierto que después, visto con el tiempo, creo que si hubiese hecho un poquito más en momentos, pues a lo mejor hubiese, en vez de estar 7 años en segunda, podía haber estado en primera. Y lo mismo en segunda. En vez de estar 10 años en segunda B, podía haber estado en segunda A. Pero al final, visto a toro pasado, todo es muy fácil. Claro, es lo que dices tú. Yo creo que cuando ya pasan las cosas, todos pensamos que podríamos haber hecho un poquito más. ¿No? En el momento, Sí. pues pensamos que a lo mejor estamos dando todo, pero después decimos, ostras, en este momento a lo mejor tenía que haber apretado un poquito más y más. Te pongo Quería un ejemplo comentar. muy claro también. Es con un tema de estudios. Al final, cuando tuve que hacer el curso de entrenador, me faltaban estudios porque yo dejé de estudiar para poder jugar a fútbol. Al final, yo creo que si hubiese sido una persona más competitiva en el tema de estudios o que hubiese querido, no tenía ningún problema por haber aprobado todas las asignaturas, por haber hecho una carrera, pero en ese momento era, entre comillas, vago. ¿Vale? Y me centré en otras cosas. Y después, con el tiempo, cuando tuve que volver a estudiar para sacarme el carnet de entrenador, que al final tampoco te piden mucho, pues al final dices, ostras, y si lo hubiese hecho, pues es lo mismo. Al final, en el fútbol, en la vida misma, eso lo ves a toro pasado, es muy fácil. Lo bueno es que la gente lo vea en el momento de decir, ostras, tengo que hacer un poquito más. Has dicho antes que te fuiste al Horta como para dejar de competir o acabar un poco tu carrera como jugador. ¿Se puede dejar de competir? No es, Aunque, no es aunque dejar de estés en el, competir. aunque estés en el Horta jugando en una categoría baja, o ¿se puede dejar de competir habiendo competido tantos años en categorías buenas? Al final no es la palabra dejar de competir, al final es tomarte las cosas distinto. Al final yo el último año en Tarrasa era tercera división, era un club exigente como es ahora, al final entrenabas 4 días, pero yo además me levantaba a las 6 de la mañana, me iba toda la mañana a estudiar el curso de entrenador hasta las 2 de la tarde, al final el horario de entrenamientos era muy tarde porque empezábamos a las 9 de la noche, 9:30, y yo llegaba a casa normalmente a las 12, la 1 casi. Claro, al final yo no descansaba. Estuve durante unos cuantos meses, creo que fueron 5 meses, que dormía 3, 4 horas, hasta que un día pues tuve un susto con el coche. Y ahí te hace replantear cosas. Al final, yendo hasta el RIC, pues me quedé dormido a las 7:30 de la tarde en el coche y al final no pasó nada. Y ahí te hace replantear, decir, ostras, ¿vale la pena levantarse tan pronto para esto? Al final lo que busqué es un club de inferior categoría, que al final yo me retiraba, no es que yo quisiera bajar de categoría, sino yo me iba a retirar, pero aparecieron diferentes clubs que me daban la oportunidad de entrenar menos exigente, menos días, y de esta manera yo también poder centrarme en lo otro, en los estudios, para sacarme el carnet. Dejando un poco de lado ya tu trayectoria, me gustaría hablar un poco del tema Barça, la situación actual que atraviesa ahora mismo. ¿Cómo lo ves a nivel de juego? Y segundo, sobre todo, ¿cuál crees que son los motivos para que el Barça ahora mismo sea tan débil en defensa, tan frágil? Que le cuesta muy poco encajar goles. Bueno, sí que es cierto que ha tenido una época muy mala, que ha estado muy mal en defensa, que al final creo que la mayoría de los goles son en errores individuales, que al final no es un tema de estructura, sino que al final ha pesado mucho esto.
¿vale? Pero creo que al final el Barça ahora que está jugando con 3 centrales está mucho más seguro. Al final has puesto un jugador más para tener un poquito más de tranquilidad. Lo que entiendo, a mí me ha pasado en equipos también, de que te pongo ejemplos porque es mucho más fácil. El primer año en Tarrasa empecé jugando con 3 centrales. Al final yo estaba jugando con jugadores que no eran centrales en esa posición y lo que quería era dar estabilidad a la línea defensiva desde atrás y poner un jugador más, pues me estaba garantizando eso, de que estuvieran más tranquilos, de que si fallaban había un compañero y a partir de aquí, cuando ya iban pasando los días, las jornadas, ya lo que hice yo en mi caso es quitaría un jugador y jugadores que toda la vida habían sido pivotes y ahora estaban jugando de central, ya tenían la confianza y estaban más tranquilos. Al final creo que en el Barça ha pasado un poco así de que aunque son jugadores que tienen experiencia, pero han cometido errores. El poner 3 centrales le ha ido muy bien y también por un tema de estructura de que a la hora de presionar están un poquito más cerca. En la presión alta eso le viene muy bien al Barça y cuando tienes que correr para adelante es mucho más fácil que para atrás. Exacto, es lo que quería comentarte, el tema de la presión. Yo siempre desde que he visto al Barça, desde que tengo 10 años o así, siempre he reconocido al Barça como un equipo que presiona muy bien tras pérdida, sobre todo en la etapa de Guardiola. Y creo que ahora sí que lleva 2 o 3 partidos bastante buenos, sobre todo los de Sevilla y demás. Pero creo que se ha perdido un poco la presión esa tras pérdida que suelen hacer los equipos del Barça. Y creo que ese es uno de los motivos por los que los superan tan rápido y al final acaban en desventaja en zonas donde está la defensa y demás. Creo que es uno de los motivos por los que el Barça ahora mismo es un poco más flojo en defensa, el tema del press-pérdida. Sí, porque al final también tienes un hándicap que al final lo tienes que gestionar. Al final todos sabemos que Messi es un jugador que le cuesta defender, pero ha sido siempre así. El problema el año pasado, pues a lo mejor es que tenías a Messi y tenías a Claro, Luis y Suárez Suárez. también. Son dos. Claro, ahora ya solo tienes a Messi, ahora tienes que gestionarlo. Lo que estás haciendo es poner el equipo un poquito más alto, tener a los laterales más altos que salten ya rápidamente a sus laterales y de esta manera no tiene que correr tanto él tampoco. Están un poquito todos mejor colocados. Eso te genera que la presión está tras pérdida, pues a lo mejor, o la presión alta cuando hacen salida de balón los contrarios, todo el mundo está un poquito más cerca. Y eso es importante. Al final, un caso que le pasa cuando no está bien colocado el Barça es Busquets también, que sufre muchísimo. Al final, cuando se parte el equipo, cuando lo superan, él es un jugador que necesita estar arropado de jugadores cerca, de tenerlos bien colocados, porque después se potencia más su virtud, que es la de robar también. Y Es un presionar hacia jugador que adelante, roba. ¿no? En el momento que Sí, busques presiona hacia adelante, bien, pero en el momento que hay que correr para atrás, pero al final es su virtud y su defecto. Y al final lo que tienes que hacer como entrenador, como jugador, es esconder tus defectos el máximo posible y potenciar tus virtudes. Ahora creo que están potenciando las virtudes de varios jugadores, sobre todo de esta zona de medio campo, y de esta manera el Barça parece como que da un paso para adelante. Y veremos si le da también hasta el final de liga. Veremos si cambiará o no cambiará de sistema. Bueno, ahora poquito a poco se irá viendo si está de verdad mejorando. vale, obviamente el fútbol es presente, ¿no? O sea, lo del pasado a veces ni se acuerda uno y el futuro no sabe lo que va a pasar. Ahora el Barça lleva 2 o 3 partidos buenos. Si mañana le gana al PSG y le remonta, estamos hablando del mejor Barça de la historia, seguramente. O sea, el fútbol es así. Pasas de ser malísimo a ser buenísimo en 2 días. Pero respetando un poco el pasado, lleva una temporada bastante mala. ¿Crees que el Barça aquí a corto plazo puede volver a repetir el nivel de juego que logró con Guardiola? Estamos hablando de la excelencia también. Al final, en la época de Guardiola hubo un momento que el Barça estaba todos los jugadores en su pico más alto. También era en unas edades donde el jugador tiene el mejor rendimiento y ahora es complicado al final. A un corto plazo yo creo que es difícil. ¿Vale? Creo que es difícil tener esa excelencia, porque yo creo que pocos equipos se van a ver con esa superioridad. Incluso el Bayern de Múnich, que ha parecido que es tan superior el año pasado, creo que no llega en ningún momento a ser igual como el Barça de Guardiola. Pero sí que es cierto que tiene miembros muy buenos el Barça. Tiene jugadores que son jóvenes, que tienen que crecer, que poquito a poco irán
irán mejorando, pero al final también estabas diciendo, tienes a Messi, sí, pero Messi no es el Messi de hace 10 años. Messi ahora te va a hacer jugadas, 3 jugadas muy buenas en un partido. Hace 10 años te hacía 10 jugadas, que se iba de todos. Al final es un tema de edad. Busquets ya no tiene la misma capacidad física que hace 10 años, pero bueno, pero sí que es cierto que te está apareciendo un Pedri, que Pedri creo que es un jugador increíble, que conoce su cuerpo muy bien, que domina el espacio, para mí es el mejor fichaje del Barça que ha hecho. Y después al lado tienes a De Jong, que al final decía que es parecido a Xavi, no es un jugador que te puede coger el balón y superar 3 líneas con una conducción, que le gusta ser combinativo, que al final creo que terminará jugando de pivote en el sitio de Busquets, más que de interior. El que veía clavado a Xavi era Artur. No sé por qué el Barça lo ha dejado de ir, pero el que lo veía un poco más parecido era movimientos de girarse y demás, era Artur. Con lo que hay, De Jong no se parece mucho a Xavi, pero intentando cuadrar piezas, alguien que sea joven, que tenga buen manejo de balón y demás, pues De Jong. Pero simplemente De Jong es un jugador de mucho más recorrido, de llegar a área. Pero bueno, ya lo has explicado tú. Sí, al final son diferentes perfiles. También el fútbol ha cambiado bastante en los últimos años también. Cada vez es un poquito más físico, que al final quieres tener el balón. A lo mejor no te hacen falta jugadores muy fuertes y grandes, porque cuando pasó lo del Bayern, cuando pasó lo del Paris Saint-Germain, todo el mundo, no, es que nos falta físico, nos falta potencia, nos falta músculo. Bueno, al final el músculo está en el cerebro. Si eres capaz de jugar más rápido que el rival, aunque tenga mucho músculo, no llega. Y al final el Barça está en un periodo de que está poquito a poco mejorando. Al final tenemos que pensar que el Barça viene del 2-8, del final de temporada del año pasado, que es una catástrofe, y que después tiene el tema de Messi, que poquito a poco va mejorando, pero que ha tardado al final, que viene un entrenador nuevo, que tiene que hacer que el equipo juegue a lo que él quiere, y poquito a poco va consiguiendo cosas. Al final creo que lleva una racha desde la primera vuelta contra el Cádiz que no pierde en Liga, que al final es muy buena racha, no sé si son 15 o 16 partidos. Al final es mucho mérito también, dentro de todo lo mal que está el Barça, de que a todos nos gustaría que jugaran mucho mejor, pero hay que tener tranquilidad. Se está construyendo un Barça de futuro con gente muy joven, tienes a Araujo, Mingueza al final ha explotado, que en mi caso no es un jugador que me entusiasme, pero al final creo que como central, entre centrales, lo está haciendo muy muy bien, que al final es un jugador que sale de la Masía, que también quiere mucho al club. Bueno, al final tienes que jugar con todo esto. Al final, poquito a poco creo que el equipo irá a más, y después veremos a partir de ahora que hay presidente nuevo, a ver qué firman, qué no firman, tendrán que acertar también, y de esta manera pues dar otro pasito más, que a lo mejor no te da el año que viene tampoco para ganar la Champions, pues seguramente no, pero a lo mejor dentro de 2 años sí, habiendo tenido una estabilidad en el club ya, económica y social, y después a partir de aquí también tener una estabilidad en el bloque de los jugadores. Hablando de esta transición que hablas tú del Barça, que va a pasar estos años, aparecen nuevos jugadores de la Masía, o no de la Masía, sino que fichan en juveniles, etapa de Barça B. Me gustaría comentar el tema más en concreto de Ilais Moriba, ¿vale? Que últimos 2 partidos, 3, 4 ha sido un poco más hablado por él. ¿Qué opinas de que se le meta tanta presión a un chaval que tiene 18 años, que lleva creo que 73 minutos en Copa contra el Cornellá y 150 en Liga, que no son ni 2 partidos? Y que por una asistencia y un gol en Osasuna ya se les considera como cracks o futuras estrellas. Pero pueden ser, pero que en ese momento a lo mejor no creo que necesiten esa presión por parte de la prensa o de la gente. Obviamente te estoy hablando de Ilais, pero es que hace 2 días era Pedri, que esta vez Pedri sí que parece que sí, pero yo qué sé, Bojan, Giovanni Dos Santos, son muchos jugadores que están sometidos a esto. Quiero saber un poco qué opinas de esta presión que sufren estos jugadores, porque al final creo que les perjudica mucho más que les beneficia. Al final, cuando salió Ansu Fati fue lo mismo también, realmente. Hizo 2 ratos buenos y ya la gente
era el sucesor de Messi. Al final tienes que ir muy despacio con estos jugadores. Creo Pues que no ha habido sucesores de Messi. no, y va a haber muchos, pero nunca va a haber ninguno de verdad. No, pero es que Porque cada año parece que hay un sucesor de Messi. No sé si fue. O sea, o en el Barça o en otro equipo, ¿eh? Piatti se le dijo que era el sucesor de Messi. Giovanni Dos Santos, no sé. Vamos, cada año sale uno. Sí, pero al final no hay ninguno, realmente. Claro. Al final es un jugador único que hay que disfrutarlo como es y después saldrán otros. Al final Ansu Fati tiene cosas distintas a Messi y puede ser muy bueno también, pero nunca será como Messi. Al final cuando empiezas a comparar es malo. Al final la presión que les ponen, es la prensa sobre todo que le pone la presión a los jugadores. Realmente yo creo que el jugador no tiene esa presión. Al final son niños que saldrán a jugar, lo harán mejor, peor. Tendrán picos de buenos partidos, tendrán picos de malos partidos y la gente lo que tiene que ser es consecuente. Al final Pedri al inicio pareció que sí, que tenía, creo que tenía 60 minutos muy buenos los primeros partidos, después desaparecía, después no terminaba de hacer buenos partidos y ahora parece que ha cogido una estabilidad. Bueno, con minutos, con partidos, irán creciendo, pero hay que tener tranquilidad porque estos jugadores son muy jóvenes y sí que creo que tienen la capacidad para ser buenos futbolistas y ser importantes en el Barça, pero no hay que correr tampoco.